sobre, claro, donde vamos a acabar esta clase, más bien antes que después, a mitad de la clase, es, en efecto, la destrucción de la biblioteca. O sea, quiero decir, yo lo que quiero que entiendan es que este tipo de revueltas no fueron exclusivas de Alejandría, lo que ocurrió con Hipatia, digo, y con otros personajes, sino que esto venía ya desde los tiempos de Jesucristo, incluso antes. Les contaré un par de historias. Es decir, las famosas guerras judías comienzan ya en los años 50 después de Cristo. Y en tiempos de Cristo, ya en muchas ciudades orientales, cuando decimos orientales, queremos decir toda esta zona. Siria, la actual Jordania, Palestina, toda aquella zona de allí, las minorías religiosas, judíos o lo que fuera en su caso, nacionalistas de allí, eran muy radicales. Es decir, se incitaba contra Roma en la plaza pública y en las iglesias, a lo que hoy llamamos agitación política, pero es decir, que había revueltas constantemente. Quiero decir, los romanos no eran los únicos que cortaban cabezas y mataban, aunque lo hacían bien. En los últimos siglos de Roma, del siglo II al V, muchas de las matanzas que hubo en el norte de África, que hubo muchísimas, de paganos y de cristianos y de todo, no fueron de Roma contra diferentes confesiones cristianas o herejías, como ellos las llamaban, que también las hubo, sino que fueron entre las mismas, católicos o niceos contra monofisistas y así. El principal problema que ocupó a la intelectualidad cristiana de estos siglos, que eran romanos, los que importaban judíos del desierto vestidos con harapos, son los mismos romanos. Estos son los famosos concilios de Nicea, de Éfeso, así hasta más. Constantino intentó poner orden en el 300 y pico y tampoco lo consiguió. El principal problema que se enfrentaban los cristianos, digo, y los paganos, claro, les miraban un poco alucinados, era decidir si lo de la Santísima Trinidad, yo supongo que aquí puede haber creyentes y católicos, y con todos los respetos, y yo no estoy cuestionando sus creencias, estoy contando una parte de la historia. ¿Cómo explicar lo que ahora se acepta como un dogma de fe o un misterio en el catolicismo? La facción, digamos, la herejía, porque se llamaban herejes unos a otros. La variante del cristianismo que triunfó al final con el imperio fue lo que llamamos catolicismo, que es el credo niceno. El famoso yo creo en Dios. Lo que se reza hoy en las iglesias católicas es algo que quedó establecido en estas épocas, en el siglo IV. Ahí estaba Cirilo y San Agustín y toda esa gente. Pero el principal problema al que se enfrentaban durante siglos era determinar la sustancia de Dios, aunque no me miren raro que así fue, la de Cristo, la del Espíritu. Es decir, ¿cómo podía ser que Jesucristo, que lo aceptaban como uno, cada cual pensaba una cosa? Como ahora los protestantes dicen que la Virgen no era virgen, cosas así. Es decir, si Jesucristo podía ser a la vez Dios y a la vez hombre, pero a la vez unos decían que era Dios y otros que era hijo de Dios. Luego, si era hijo de Dios, ¿qué tipo de es decir, era materia, carne? Este tipo de disquisiciones, a veces entre gente erudita y culta, que también lo sabía en la época, y a veces entre obispos zotes, que no sabían ni escribir, fue lo que ocupó muchos de estos, porque eran personas con poder. Sínodos, concilios, se convocaba uno en Hipona, donde estaba San Agustín, a lo mejor acudían 200 de todas partes, debatían, expulsaban a fulano, el arrianismo, estaba pensando alguno. Es decir, cada padre de estos de la iglesia primitiva y sus seguidores defendían unas cosas. Unos decían que era hijo de Dios, pero no era Dios. Otros que sí, y el monofisismo significa, y otras palabras parecidas, significa eso. ¿De qué naturaleza, de qué estaban compuestos, o si eso podía ser? Les pondré un ejemplo. Antes de la guerra judía, en los tiempos de Calígula, por ejemplo, que también abusaba bastante, los hubo de todos. En Jerusalén había un grupo de judíos muy nacionalistas contra Roma, pero que vivían allí, ocupaban el templo, se llamaban los celotes. Los celotes eran famosos en alguno de estos programas, digo, videojuegos de estos que hacen, yo es que no juego a la Xbox, pero a veces se ve estas ciudades de la antigüedad, ahí va uno con una capucha por allí, eso es un sicario. Y un sicario es un asesino profesional que utiliza una sica. Una sica es una daga pequeña, muy cortita, mataban a plena luz del día por la espalda en plazas públicas. Se sabía quiénes eran celotes. No mataban solo a los enemigos, sino incluso a los de tu propio partido si no se había. Y por eso fueron famosos, les temían muchísimo. Por ejemplo, al famoso Simón, en el Evangelio de Lucas, se le llama el celote.
y en el Evangelio de Mateo se le llama el cananeo, pero el cananeo se puede interpretar en un idioma de la época como el exaltado. Es probable que Simón fuera uno de estos, pero estoy hablando ahora de el año 40, 50 después de Cristo, para que entiendan que este fenómeno no es exclusivo de Alejandría, sino que todo el norte de África, y que llamamos Oriente, en los últimos 3 siglos del imperio, a partir del 100 y pico, así más o menos, y cuando el cristianismo comienza a extenderse, son los propios romanos los que se convierten, hay un montón de facciones. La diócesis de Alejandría, o el obispo de Alejandría, que es Cirilo del siglo IV, Agustín y Hipona, que está aquí, o la de Constantinopla, o la de Roma, van unos contra otros, es decir, son un poder político muy poderoso y muy peligroso dentro, o sea, son romanos, yo no sé cómo decirlo más claro. Es decir, lo que se nos cuenta del incendio de Alejandría es una cosa que ocurrió bastante frecuentemente en los últimos siglos de Roma entre las propias facciones cristianas. A veces el emperador tenía que enviar a alguien y en fin, pacificar aquello. Las famosas guerras judías de los celotes, esto se sabía quiénes eran, o sea que no... por ejemplo, en el 66, los celotes, aprovechando un momento que en Jerusalén había poca guardia romana, no sé dónde habían de los otros, engañaron a la guardia, que habían dejado a los romanos por allí, y los pasaron a todos a cuchillo, menos a uno que se dejó circuncidar, un oficial. Pero claro, después de eso, en las semanas siguientes, toda la población griega y romana, que estaba lleno de ciudades alrededor, hicieron una matanza de cristianos que no te digo nada. Esto es el pan nuestro, dicho con todos los respetos, pues en el contexto a lo mejor no rige mucho, de la antigüedad, sobre todo de las zonas que les estoy diciendo, que es donde más proliferó el cristianismo. Por ejemplo, lo que llamamos vándalos. Los llamados vándalos, los suevos, los alanos, los godos, todas esas cosas son poblaciones europeas cuando ya no existe el imperio. Los vándalos, por ejemplo, son los que estaban aquí. Pasaron, igual, uno de estos les puso barcos y todo aquí, para ver si los contenía en Mauritania, pero que va, los tíos marcharon contra Cartago. Los vándalos eran arrianos, es decir, eran cristianos que perseguían y mataban católicos, mientras que los católicos perseguían arrianos y perseguían... Hubo un montón ellos los llamaban herejías, que eran diferentes interpretaciones de lo que ocurrió en el año 0. Si Dios se encarnó, si María engendró sin trato contra... Bueno, de lo que hoy en el catolicismo se aceptan como dogmas y en el protestantismo, por ejemplo, algunas no. Para entender que lo que ocurrió en Alejandría fue uno más de estos estallidos o revueltas políticas. Y hubo muchísimos en la antigüedad y más atrás también, era una costumbre, Tú conquistabas la ciudad del vecino y no es que te iba a hablar como en la calle, usar un verbo, en fin, no es que violabas a las mujeres, matas, saqueabas, no, lo quemabas todo. Uno de los pueblos que menos hizo esto fue Roma y otros en menor medida, pero practicarlo todos lo practicaban. Ténganlo en cuenta, desde el siglo I, bueno, yo no digo ni que sí ni que no, son minorías, tienen sus propios reinos, han sido ocupados por los romanos y claro, están en contra. Pero en muchas de estas ciudades, es decir, los romanos les dejaban predicar en contra y a favor, eran tolerantes. Tú podías ir a la plaza pública en Jerusalén y poner a parir al gobernador de turno, que a lo mejor estaba allí en la casa de la naviera romana, incluso incitar a la revuelta, y no pasaban. Había cierto grado de tolerancia, es como hoy, Se supone que en un país democrático, pues ahí hay a dar gritos contra quien sea, no me van a hacer nada, se supone, pues algo así. Y fue un estado de agitación continua durante varios siglos, sobre todo en el norte de África, en Turquía también, donde más penetró el cristianismo, aquí tardó más, en donde hubo auténticas matanzas, a veces por parte de los ejércitos romanos y viceversa. Quiero decir, en estos siglos no son solo los romanos los que enviaban cristianos a las fieras, sino que hubo de todo. Parte de lo que chocó a los romanos en los primeros tiempos, los primeros cristianos, hablo ahora, los del siglo I, así, es que se negaban a coger las armas, hacer el servicio militar, no se defendían y se dejaban incluso matar en razón de su fe. Pero esto fue en los primeros tiempos. En los siglos II, III, tiempos de Constantino, lo que yo estoy contando aquí ya, el cristianismo es prácticamente el mayor poder político. A partir de Constantino, no son tantos, creo que son en tiempos de Nerón, no me acuerdo si es en tiempos de Nerón,
Claro, en torno al siglo I creo que son 50 millones la población de todo el Mediterráneo romana y 7 son cristianos. Pero después, en tiempos de Constantino, pues la situación ha cambiado mucho. Esto tienen que entenderlo, no son invasores bárbaros que vienen, son los mismos romanos que se convierten. Yo puedo ser pagano, pero mi hija se convierte al cristianismo. Y en tiempos de Constantino, pues esto ya... Bien, vamos a ver lo que pasó en Alejandría, muy rápidamente, como no puede ser aquí de otra manera. Esto sirve solo de introducción para esta clase y para las que venían. Están centradas en la misma zona y ahí lo dejaré este año. Esto ya lo hemos visto, esto también.